Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la quinta sesión del Seminario Internacional Virtual Estéticas de la Extracción, Miradas Latinoamericanas a las Crisis Contemporáneas, que forma parte del proyecto Estéticas de la Extracción, 4 aproximaciones a zonas críticas de los mundos contemporáneos que realizamos en conjunto, en conjunto con la línea de estudios culturales y crítica postcolonial del doctorado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y la Secretaría de Cultura. Es un proyecto apoyado por el FONCA que busca investigar, digamos, las formas en las que las crisis contemporáneas, las crisis, digamos, en sus diversos órdenes, que pueden ser crisis ecológicas, crisis ambientales, crisis psíquicas, crisis subjetivas, crisis colectivas, son miradas a través del arte y se producen, digamos, intersecciones interesantes que tratamos de explorar entre las perspectivas, digamos, estéticas, políticas, conceptuales, experienciales, entre otras dimensiones que en este momento estamos estudiando. Y este seminario forma parte, es quizá una de las actividades centrales de nuestro proyecto de investigación, y hoy realizamos la quinta sesión, la penúltima, bueno, con un grupo colectivo muy especial, invitado muy cercano al proyecto. De hecho, 2 de las piezas con las que trabajamos en esta investigación son de Teatro Ojo, Volverse Negro y Deus Ex Machina, y otras 2 de una compañía también muy cercana al proyecto, que es Teatro Línea de Sombra, de cuyas piezas estamos explorando Filo de Caballos y Danzantes del Alba. Entonces, bueno, los dejo con Antonio Hernández, que va a presentar a este colectivo y un poco también va a hablar de la presentación de hoy. Y quisiera agradecer previamente a Óscar Zavala, de Comunicación Social de la UAM y a Difusión Cultural de la UAM por la gestión que hacen, que nos permiten transmitir, y también la difusión que nos ayudan a hacer de estos, nos han ayudado y nos ayudan en este caso de los eventos y de este evento en particular. Antonio. Sí, buenas tardes, un saludo muy cordial a todas y a todos. Muchas gracias por su participación en esta nueva sesión. Estamos muy contentos de recibir a la compañía teatral Teatro Ojo. También agradecemos al sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales FONCA, el estímulo proporcionado para la realización de esta actividad. Hago una brevísima presentación de Teatro Ojo. Teatro Ojo se origina en el año 2002 en la Ciudad de México. Su práctica se ha desplazado de los territorios propiamente teatrales hacia otras formas de pensar y concebir la escena. Desde hace algunos años ha desarrollado proyectos artísticos que se ubican
en una zona de indefinición disciplinaria que les ha permitido ampliar formas de expresión, participación, recepción y valoración crítica de las obras. Durante ese tiempo han realizado trabajos para sitios específicos en los que exploran no solo otras posibilidades de conceptualizar el espacio escénico, sino también procesos de dramaturgia abierta en los que la realidad es árbitro absoluto. Estas piezas, más que representar la realidad, se confrontan directamente con ella. En esos territorios la prioridad es la puesta en frecuencia con lo inmediato, en donde las relaciones con el espectador se reformulan para invitarlo a ser coproductor de signos y significados. Y, por una parte, históricamente las relaciones entre arte y política plantean un escenario cambiante y de gran complejidad. Teatro Ojo busca pensar su práctica desde esta inestabilidad. Si lo político se transforma, es indispensable entender de qué manera se transforman también estas relaciones y qué consecuencias políticas y artísticas están implicadas. Por otro lado, si el teatro específicamente se configura a través de la escena o lo escénico, la arquitectura teatral nos recuerda que esta palabra viene de las raíces griegas, skene, lo que se habita, pero también esquia, su sombra, su ausencia. A partir de esta relación de cosas, nos interesa pensar y trabajar en torno a aquellas ausencias que habitan el presente. Interesa también volver a pensar el teatro como ese espacio de reunión de cuerpos, de imaginarios que confrontan nuestra realidad dada por hecho, de resistencia ante el tiempo del capital que nos devora, de imaginación y de sensualidad, de potencia política, de experimento de convivencia. Así, los montajes de Teatro Ojo se construyen como ensayos escénicos donde, paradójicamente, es el desmontaje de las capas que cubren nuestra realidad contemporánea lo que constituye el centro del interés artístico. Excavar, desmontar para confrontarnos con aquellas capas que hablan de otras realidades y de otros tiempos, capas como poderes y relaciones invisibles que nos afectan y que a veces denuncian la marca de la realidad capitalista, capas que también nos construyen, pero también aquellas que nos derrumban a la manera de terremotos, sismos, cual pulsiones que abren la vida. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, a los miembros de Teatro Ojo. Les cedo la palabra. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias. Rodrigo, Antonio, por la invitación de parte de los que estamos aquí de Teatro Ojo. Y bueno, antes de empezar con la sesión o como parte inicial de esta sesión en la que abordaremos o haremos aproximaciones de la pieza Volverse Negro, les vamos a hacer una invitación, una petición, y es que si pueden entrar a esta página, que es la página y es la pieza Volverse Negro, y durante estos 5 minutos aproximadamente navegar de manera libre por la página y bueno, en 5 minutos retomamos para iniciar la conversación.
Bueno, retomaremos entonces. Les sugerimos que esta navegación por la página de Volverse Negro continúe. Si la tienen en una pestaña o en una ventana distinta, silenciar, si así lo prefieren, el audio de la página para que no interfiera con el audio de la conversación y viceversa. Pero digamos, esa sería también nuestras imágenes de fondo para esta conversación. Y bueno, empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Gracias por esta invitación. Estamos muy contentos de participar de este proyecto. Pues quisiera empezar con algo quizás muy anecdótico, pero que de alguna manera me parece que en retrospectiva echa luz un poco sobre lo que fue pasando con este proyecto Volverse Negro. Contarles que hace unos años una amiga que fue designada como directora del Centro de las Artes de Guanajuato, que está emplazado en Salamanca, invitó a un pequeño grupo de artistas, arquitectos, básicamente a pensar a partir de su designación pues las posibilidades que un centro de las artes tenía en esa ciudad, qué podía ofrecer, qué posibilidades tenía como institución, no solo para funcionar como una especie de casa de cultura, que básicamente era la función que había tenido hasta ese momento el Centro de las Artes de Guanajuato, sino incluso abrir algún tipo de discusión un poco más amplia o en otros sentidos. Así que nos invitó a conocer el centro y pasar un par de días ahí instalados en el centro, en Salamanca, que es bien sabido que Salamanca, además de ser mencionada en una enigmática frase de una canción de José Alfredo Jiménez, el famoso "No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo", Salamanca es conocida también por ser la sede de la mayor refinería de petróleo del país, una refinería de Pemex, que entiendo hasta hace no mucho era la mayor refinería de petróleo de América Latina. La pregunta un poco que nos reunía allí era qué papel jugaba el arte, qué papel podía tener el arte, la educación artística en una ciudad como Salamanca, en una región como Guanajuato, que por esas fechas, estoy refiriéndome finales del año 2018, 2018, se había convertido ya Salamanca en la ciudad más violenta del país. Era la ciudad con más homicidios al día y no está lejos de ocupar esos primeros lugares hoy día. De tal manera que pues, nos recibieron en la estación de autobuses, la gente del Centro de las Artes, de allí nos condujeron hacia el centro de las Artes, que resultó, bueno, ya lo sabíamos, pero no deja de ser impactante conocer aquel exconvento. Es un Centro de las Artes emplazado en un exconvento agustino construido entre el siglo XVII y el siglo XVIII, al lado de una iglesia que posee uno de los retablos barrocos más, un retablo único, un hermoso retablo barroco, único en la región.
Sabíamos, nos contaron que el convento había sido construido por la Orden de Agustinos, que había tenido en un primer momento la intención de ser una universidad, la sede de una universidad. Se preguntaban los agustinos cómo Salamanca, en la Nueva España, no tiene una universidad. Tendría que, por fuerzas, tendría que ser la sede de la Universidad de Nueva España. Sin embargo, la corona española prohibió que se fundara una universidad allí, dado que otra orden, rival de los agustinos, había fundado ya una universidad en Celaya, ahí muy cerca. De tal manera que la gran construcción que habían desarrollado los agustinos se perdió, bueno, más bien se convirtió, pues eso, en un convento, y luego tuvo a lo largo de los siguientes siglos múltiples funciones. Fue hospital, cárcel, manicomio, oficinas sindicales, etcétera, conforme se iba adentrando hacia el siglo XX, ¿no? No deja de ser esa construcción barroca, la iglesia y el complejo, el conjunto conventual, pues un hito desde luego, de la ciudad de Salamanca, en este caso, digamos, polarizando con el otro gran hito de la ciudad, que es la refinería. Digamos, entre la refinería y el Centro de las Artes se extiende una ciudad, pues, por decirlo de alguna manera, devastada por, llamémosle así, por la modernidad, por ponerlo rápido. La modernidad y, digamos, los fenómenos que trajo consigo la instalación en los años finales de los años 50, 60, la construcción de una refinería que vino a perturbar la vida de una ciudad, básicamente una típica ciudad criolla del Bajío mexicano, en la que se vio poblada intempestivamente por los trabajadores de Pemex, de la refinería, que fundamentalmente provenían de la costa del Golfo de México, de Veracruz, de Tamaulipas, de Tabasco. Esto nos hicieron esperar los conflictos, pues no solo raciales, de clase, incluso religiosos, ¿no? Bueno, todo esto era como un poco el contexto en el que nos recibía una ciudad, como ya decía hace un momento, violenta, una violencia que azotaba no solo a Salamanca, sino ya a Guanajuato, que hasta ese momento, hasta hace unos años, se había mantenido al margen un poco de las olas de violencia en la ciudad, y era evidente que aquella violencia no era ajena a la presencia de la refinería, ¿no? Por esos meses, la discusión alrededor del problema del petróleo se había instalado en el centro de la discusión pública en el país. Recién había tomado el poder el presidente López Obrador, que tenía como una de sus banderas de una especie de soberanía perdida y que había que recuperar, de un nacionalismo centrado en buena medida en el petróleo y en Pemex como la institución que abanderaba esa soberanía perdida y de la cual dependería buena parte del proyecto político de ese gobierno que recién había asumido el poder. En uno de esos ejes, y que era una de las fuentes de esa violencia, o por lo menos una de las fuentes inmediatas de la violencia que azotaba Salamanca, era el huachicol, el robo de gasolina de los ductos, directamente extraer, ordeñar los ductos de petróleo que atraviesan buena parte del país, pero además en esa zona parte del robo provenía directamente de las instalaciones de la refinería, ¿no? Así que casi como acción inicial o iniciática, el presidente López Obrador anunció una lucha contra el huachicol, para lo cual cerraron los ductos de las refinerías, lo cual provocó una gran escasez de gasolina en los primeros días del sexenio, y eso generó un tiempo desquiciado en algún sentido. Por lo pronto, esto pasó en muchas ciudades del país, los que vivimos aquí lo sabemos bien. Un poco me detengo para si hay alguien que no
que no vive en México, que entiendo que lo hay, las ciudades se paralizaron en algún sentido, las gasolinerías acumulaban grandes filas de automóviles que podía la gente perder prácticamente el día entero esperando cargar el tanque de gasolina de su coche. La escasez y el miedo a quedarse sin gasolina lo invadió todo. Invadió casi que no solo la discusión, los días de ese momento, sino inauguraba también quizás un nuevo tiempo político todavía por estudiar. De alguna manera esta escasez había dejado también al descubierto, había desnudado la dependencia que, si bien la podíamos suponer o decir, no sabíamos hasta qué punto estábamos ligados a la gasolina, al petróleo, a los hidrocarburos fósiles, y en qué medida nuestra vida más íntima, más inmediata, dependía de aquello, ¿no? Pues suponía yo, cuando llegué a Salamanca, que un poco hablaríamos como de ese fenómeno, y esto en términos afectivos, en términos, en efecto, estéticos. Pero por lo pronto lo que nos dijeron es, dado que ya se aproximaba la noche, a los que nos íbamos a quedar ahí en el exconvento, pues que no saliéramos, que una vez que los niños y los adolescentes, en fin, los que iban a tomar talleres y clases al Centro de las Artes, se fueran, que lo hacían ahí justo con la caída del sol, nos encerráramos básicamente en el centro, que no saliéramos, pues por cuestiones de seguridad. De tal manera que pues cerraron las puertas del centro y nos quedamos en un espacio magnífico, un patio con algunas palmeras extrañas al paisaje del Bajío. Eran más bien unas palmeras traídas un poco como de Miami o de alguna costa lejana de Salamanca, pero pudimos recorrer, en mi caso solitariamente, los pasillos, el silencio de aquel convento, y finalmente me recluí en la celda, que era una zona dedicada a residencias artísticas, en la celda que me habían asignado, pues a descansar. La verdad es que mi estancia en Salamanca, esa primera tarde y esa primera noche, no estaba exenta de cierta zozobra. Un día antes de tomar el autobús a Salamanca, había leído una noticia de una ejecución de 14 personas en un bar del centro de la ciudad. Así que había un contraste, una tensión muy peculiar entre esta especie de oasis en el centro de una ciudad, y este oasis amurallado por muros coloniales que nos mantenía aparentemente a salvo de eso que se respiraba y que se vivía alrededor del Centro de las Artes. Con todo, pues llegaron golondrinas al patio. Pronto nos dimos cuenta de la presencia de una lechuza que con la noche habitaba una de las cúpulas del convento, y pues un poco con ese paisaje, con esa escena, me fui a la celda, una celda monacal, al uso, con una pequeña ventana que no tenía cristal, estaba solamente cubierta por un mosquitero y unas hojas de madera que cerré, pero ya disponiéndome a leer un texto que tenía pendiente por un proyecto en curso, un proyecto de Teatro Ojo en curso, con el cual habíamos empezado a platicar con Rodrigo Parrini sobre él, y que tenía que ver con lugares abandonados, con espacios abandonados en otra ciudad, en Guadalajara, y que se desarrollaría en los meses siguientes. Rodrigo nos recomendó por esos días un texto de Elizabeth Povinelli llamado Zonas de Abandono. Y el texto, si bien hablaba un poco de estas zonas de abandono producidas por
el avance de industrias extractivas, por el avance del capital en ciertas regiones del mundo, empezaba citando un cuento que yo no conocía, llamado, se titula Los que abandonan novelas, escrito por una escritora de ciencia ficción norteamericana, Ursula K. Le Guin. Así que una vez encerrado en mi celda, prendí la tableta y empecé a leerlo. Sin embargo, la oscuridad, la luz de la celda era muy tintineante, muy débil, pero pronto empecé a notar que había una especie de resplandores que se colaban por los quicios de la ventana, y no eran sino los resplandores de las chimeneas de la refinería que estaba en el otro extremo de la ciudad, un par de kilómetros a lo lejos. Los resplandores solo fueron el aviso de algo que empezó a invadir la celda, que fue el olor a gasolina o aquello que despide la refinería para producir la gasolina, y que era un olor no solo muy penetrante, que yo he de reconocer que no es un olor que me disgusta especialmente, por lo menos no lo rechazo así de inmediato. Sin embargo, poco a poco fue acumulándose en la habitación, que no había forma de ventilarla, sino era a costa de recibir más de aquellos humores. Y un poco entre la lectura de aquello, cierta innegable embriaguez que empecé a sentir al inhalar aquel olor, y la inquietud que me provocaba escuchar sirenas de, no sabía yo si de patrullas, de ambulancias, coches que pasaban en medio de una ciudad bastante silenciosa, pero poblada por esas sirenas que pronto se confundieron con otro sonido que es muy característico de Salamanca, que es la sirena que marca el final y el principio de los turnos laborales para los trabajadores de la refinería Antonio M. Amor, como se llama la refinería de Salamanca. De tal forma que empecé a leer el cuento del cual hablaba Elizabeth Povinelli, y del cual refiero solo algunas frases que se iban quedando de alguna manera impregnadas en el ensueño, en ese espacio intermedio entre el sueño y la vigilia. Y cito a los que abandonan Homelas. Decía, así empieza el cuento: con un clamor de campanas que impulsó a las golondrinas a levantar el vuelo, el festival de verano llegaba a la ciudad de Homelas, que descollaba radiante junto al mar. Frente a los grandes parques y los edificios públicos desfilaba la multitud. Decorosos ancianos, graves y silenciosos artesanos, alegres mujeres que llevaban a sus hijos y charlaban al caminar. En otras calles la música sonaba más veloz, la gente iba bailando, la procesión era una danza. Los niños correteaban de una parte a otra y sus gritos se alzaban sobre la música y los cantos como el vuelo cruzado de las golondrinas. Todos los desfiles se serpenteaban hacia el norte de la ciudad, donde en la gran vega llamada Verdes Campos, chicos y chicas desnudos en el luminoso aire, con los pies, los tobillos y los largos y ágiles brazos salpicados de lodo, ejercitaban a sus inquietos caballos antes de la carrera. El aire de la mañana era tan límpido que despedía reflejos oro y blanco a través de las millas de aire iluminado por el sol, bajo el azul profundo del cielo. Soplaba el suficiente viento. La música que recorría las calles de la ciudad y de todas partes, y acercándose siempre, una alegre fragancia de aire que de vez en cuando se acumulaba y estallaba con el gozoso repique de las campanas. Gozoso. ¿Cómo se puede explicar el gozo? ¿Cómo describir a los habitantes de Homelas? No eran personas simples, aunque sí felices, pero no pronunciaremos más palabras de alabanza. Todas las sonrisas se han vuelto arcaicas. Al proceder a una descripción como esta, uno tiende a hacer ciertas suposiciones. Pero no había rey, no usaban espadas ni poseían esclavos, no eran bárbaros. Desconozco las reglas y las leyes de su sociedad.
pero sospecho que eran singularmente escasas. Sin embargo, repito que no era un pueblo simple. El mal, dice Ursula K. Le Guin, estriba en que nosotros poseemos malos hábitos, animados por pedantes y sofisticados empeños en considerar a la felicidad como algo estúpido. Solo el dolor es intelectual, solo el mal es interesante. Es la tradición del artista, la negativa a admitir la banalidad del mal y el terrible fastidio del dolor. Los muchachos y muchachas han montado en sus caballos, continúa el cuento, y comienzan a agruparse en la línea de salida. Una anciana pequeña, gorda y sonriente distribuye flores que saca de una cesta y un joven alto las prende en su cabello. Un niño de 9 o 10 años se sienta al borde de la multitud, solo, jugando con una flauta de madera. La gente se detiene a escuchar y sonríe, pero no le hablan, pues nunca deja de tocar ni tampoco los ve. Sus ojos negros están totalmente absortos en la dulce y tenue magia de la melodía. Termina y lentamente alza las manos sosteniendo la flauta de madera, como si ese breve y reservado silencio fuese una señal. El festival de verano ha comenzado. ¿Lo creen? ¿Aceptan el festival, la ciudad, la alegría? ¿No? Entonces, permítanme que lo describa una vez más. Sin darme cuenta, en la tableta donde leía el cuento de Ursula K. Le Guin, Los que abandonan Homelas, se traspapeló, se solapó una ventana de una nota que había guardado, por alguna razón, por lo que me impresionó aquella nota periodística del Universal, que daba cuenta de una narración muy distinta, que decía así: en el ensueño, en la especie de embriaguez en la que me encontraba, hice una trenza difícil de explicar. Desde las 2 de la tarde corría la noticia de la fuga, decía la noticia. Un periódico local que ofrece sus ejemplares desde el altavoz de un automóvil puso en alerta al pueblo. Pronto llegó gente de Ahuehuepan, Tlaxcuapan, Atatalaquia y otros municipios cercanos. Se decía que estaban regalando gasolina. Parecía un balneario, recuerda uno de los pobladores. Era una pachanga, dice otro. La gente que salía de trabajar iba por cubetas y bidones. Había tantos autos que tomaba una hora salir del lugar. Uno de los enterradores dice que los gases de la gasolina debieron enloquecer a la gente porque estaban todos riéndose, idos, bien pinches drogados con tanto pinche olor de esa madre. Ponían las cubetas y les valía madre mojarse con la gasolina. Los niños de la secundaria se pararon a ver. Muchos de ellos se quemaron por ir de babosos. Hubo mareos, desmayos. Algunas personas vomitaron antes de la explosión, pero la mayoría seguía en la cascada de Huachicol riendo, gritando, celebrando, como si estuviera ebria. Vino la explosión que comenzó a un lado del camino en donde se habían estacionado los autos. Algunos salieron por su propio pie envueltos en llamas. Otros no lograron salir de la zanja y ya no queda nada de ellos. El que salió en el video gritando me muero, falleció ayer. Para él es este hoyo, dice uno de los enterradores. En el terreno de San Primitivo, Andrés busca a sus familiares. Dice que el ducto había sido picado 11 veces y no había pasado nada. A Andrés lo acompañan varios vecinos. A 3 días de los sucesos han ido construyendo su propia explicación. Dicen, si el fuego vino de donde estaban los autos, quiere decir que de ahí salió la chispa y que esto no fue un accidente, sino un asesinato colectivo. A la mañana siguiente, me despertó la luz del día, ya habían entrado, teníamos una reunión con el cronista de la ciudad de Salamanca como parte del programa de trabajo de esa convocatoria para pensar el Centro de las Artes en Salamanca, y el
el cronista nos habló pues de la historia de la ciudad, de ciertos grupos chichimecas que la habían poblado, de la instalación de los catequizadores, de la construcción de la iglesia del Señor del Veneno, de la construcción del convento, y de algunas otras pasajes de la historia de Salamanca ya durante el siglo XX. Cuando le pregunté qué significaba para él vivir bajo esa pestilencia de la gasolina y del petróleo, me contestó que no dejaba de sentir cierto orgullo, al menos él, de ser quien paga el precio del progreso de la nación. Me contestó algo así como: alguien tiene que pagarlo. De allí empezamos a trabajar Volverse Negro, Laura. O Pato. Sí, bueno, rápidamente. Solo, bueno, claro, es interesante la pregunta que se hace Héctor en relación a cómo se hace una aproximación afectiva a un lugar así, un espacio monstruoso como una refinería que se llama Ingeniero Antonio M. Amor, sobre todo cuando no es solamente el amor lo que produce, lo que provoca, y lo que quería más bien era, digamos, preguntarnos a cómo, al grupo, digamos, en términos sensibles también nos afectaba aquel gran espacio. Claro, estaba como toda esa parte del olor que producía, pero por otro lado también tenía que ver con esa imagen que nos regresaban esas enormes columnas que echaban fuego, ¿no? Y que lo que me sucedía, bueno, creo que me sucedía en ese momento también, tenía que ver con un recuerdo reciente que se superponía con otras imágenes, creo que más de orden mítico, y que el recuerdo tenía que ver con que desde el 2016, como Teatro Ojo, habíamos estado haciendo una serie de viajes a Guanajuato, invitados por la Secretaría de Cultura para trabajar con niños, con una serie de materias artísticas, y en los viajes que hacíamos entre esos lugares, distintos lugares de Guanajuato y la Ciudad de México, siempre aparecían a lo lejos esas columnas que despedían fuego, y que paradójicamente en el viaje que nosotros estábamos haciendo aparecían como una especie de marcador, como una señal que de alguna manera nos ayudaba a orientarnos también en el ir y venir de nuestro trabajo en Salamanca. Y creo que lo que no nos dábamos cuenta, porque fueron continuos, 2016, 2017, 2018, 2019 fuimos invitados a Salamanca, es que de alguna manera esos viajes y esa vista de esas columnas también era, creo que, reconocer que no solo nos indicaban por dónde íbamos en la carretera, sino que orbitábamos también alrededor de esas columnas, ¿no? Pareciera que había como una especie de orbitación centrípeta que nos hacía acercarnos hasta que para el 2019, en esta invitación, las teníamos de frente. Y que de alguna manera estar frente a esas columnas, por una parte, era, claro, esta imagen de así que tanto se relata de aquellas otras columnas, de aquellos otros pilares de fuego que se prendían, digamos, que estaban siempre con el incendio en los ritos eleusinos, que se hablaba de digamos, ese fuego que siempre acompañaba también a todo ese acontecimiento. Y es interesante pensar la lectura que hace, bueno, un filólogo alemán, Burker, cuando dice que el fuego que acompaña el Eleusis es la grasa del animal sacrificado que está constantemente quemándose, ¿no? Entonces, pensar que de alguna manera al lado de esa columna ya este fuego constante, digamos, está eso anclado, queda, digamos, a su alrededor, pues, una imagen sacrificial que de alguna manera se vinculaba también con esta figura del final de ese cuento de Homelas. Y por otro lado, otra columna de fuego que también se superponía en esta especie de recuerdo tiene que ver con una primera imagen, lo llamo así, como una especie de primera imagen que hablaría también del momento, digamos, en donde se anuncia
lo que va a ser la transformación radical de este mundo hace 500 años, ¿no? Y que tiene que ver con eso, una primera manifestación en donde aparece una primera columna, así sorpresiva, durante un año, se dice, 10 años antes de la llegada de los españoles a este país, que asombró, que azoró, que espantó también a la gente que vivía en esta zona, ¿no? Y que de alguna manera ese fuego constante, esa gran columna que parecía que, digamos, sí, que arrancaba, abría el suelo y crecía hasta picar el cielo, pues era eso, también un aviso, algo que nos estaba diciendo que también, digamos, como de la transformación en crisis que estaba por venir. Creo que eso, de alguna manera, digamos, en esta forma también de ponerse enfrente como un grupo artístico, digamos, y una serie de capas históricas que empezaron a superponerse también en el trabajo de investigación que hacíamos, era parte del propósito con el que nosotros nos poníamos constantemente sobre el Centro de las Artes y frente a aquella refinería, estarla viendo, estarla oliendo, estarla escuchando, estarla sintiendo, y sobre todo la pregunta de cómo podríamos como grupo devolverle otra imagen, otra presencia, que quizás, sí, bueno, que era imposible, que la afectación que nosotros podríamos hacer pudiera tener como así efectos similares como esa refinería las tenía de nosotros, pero porque por lo menos había algo en donde podíamos intentar interpelarla. Así, esta presencia fuera del orden de lo inapreciable. Y parte, digamos, como una de las consignas que llevábamos, ya decía Héctor, del trabajo previo con Rodrigo, y tenía que ver con una pregunta que había aparecido también unos años anteriores en la conversación con Rodrigo y que tenía que ver con un concepto que él llama excavaciones aéreas, al que nos había invitado a trabajar, y que lanza una pregunta de cómo el teatro puede excavar el aire. Y eso, y que tenía que ver con una pregunta sobre las atmósferas y cómo estas atmósferas de alguna manera contienen una serie de presencias con las que siempre tenemos que estar lidiando, dialogando y que siempre nos están afectando. Lo dejo ahí para que Laura hable un poco del aire de Salamanca. Bueno, de manera breve, este proyecto sin duda tiene, este proyecto y Teatro Ojo, casi siempre la cantidad de capas y rodeos, aproximaciones, bueno, nos podría llevar muchísimo más tiempo, pero para no dejar de mencionar algunas, bueno, en esto que va trenzando Héctor en relación al niño de Homelas, esta imagen que plantea Pato de las chimeneas, que desde años antes veíamos y estábamos siempre atraídos de alguna manera, o que era nuestro referente de estamos en Guanajuato, se fueron volviendo cada vez más centrales, y este trabajo previo que hicimos con las niñas y los niños en distintos territorios en Guanajuato también fue cobrando pues una presencia que tal vez no intuíamos al entrar al Centro de las Artes de Salamanca, y que en una de las residencias cobró especial forma, y es que empezamos a escuchar y a observar que dentro de las actividades del Centro de las Artes, de los talleres a los que asistían los niños, niñas y jóvenes de Salamanca y de otros lugares, era los ensayos de una banda de alientos que convocaba a estas infancias de estos territorios a ensayar, a conformar esta banda de aliento. Y entonces, bueno, con eso, trenzando una capa más, aparece la pregunta por el aliento en relación al aire de Salamanca. ¿Qué aire es este que están respirando? ¿De qué está hecho el aire que están respirando estos niños, estos jóvenes? Y hay una imagen muy, muy importante de una de las visitas, y es que en uno de estos ensayos, la imagen de un niño pequeño, cargando y teniendo encima una tuba
que era más grande que él, y estos ensayos para hacer sonar estos instrumentos que implican un ensayo de tomar aliento, es decir, este momento previo incluso a la producción de un sonido musical, que implica inflar los cachetes, llenar de los pulmones de aire para producir este aliento. Y bueno, en ese sentido aparecen muchas interrogantes y preguntas en relación al aire, al aliento, entendiendo el aliento como el neuma, digamos, este espíritu, este soplo, la pregunta por la respiración en un aire como el de Salamanca, lleno de residuos, digamos, corpóreos, flotantes, contaminantes, aéreos, históricos, y bueno, todas estas capas. Entonces, pensar que además son niños, son niñas, son jóvenes que tienen el tiempo para respirar, y ahí podremos pensar para mantenerse con vida y dedicarle estas horas de ensayo, este tiempo de ensayo, a tomar ese aliento cargado de todo este aire de Salamanca y de todo este precio del progreso para producir este sonido de una banda de aliento que además las bandas de aliento, además de asustar al enemigo, lo que hacían era alentar y dar fuerza a los soldados, ¿no? Entonces, bueno, de ahí las niñas, los niños, el niño de Homelas, los niños que estaban ahí, y después atravesando, y lo voy a decir de manera muy rápida, este tiempo pandémico, porque en medio de este proceso empieza la pandemia, las visitas al Centro de las Artes se suspende incluso la posibilidad en algún punto de hacer algo ahí. Una de las posibilidades del Centro de las Artes, que no ocurrió, pero en algún momento se contempló, fue que se volviera hospital COVID, y en ese momento la pregunta por la respiración cobró una especial relevancia, más digamos, a nivel mundial, nacional, especialmente ese aire en Salamanca, y nos preguntábamos cómo una vez que se retomara el espacio dedicado a un Centro de las Artes, podíamos plantearnos cómo volver a respirar ese aire, cómo volver a ensayar esa toma de aliento, cómo estos jóvenes, estos niños, niñas podían aprender a respirar nuevamente ese aire ya de por sí problemático, ¿no? Bueno, y para no hacerlo mucho más largo, esta pregunta por la respiración, que en algún punto también se ligó con Duchamp, que tú, Héctor, lo dirás mejor que yo, que en algún momento que le preguntan qué estaba haciendo, y él decía, yo ya no soy un artista, soy solo un respirador. Entonces, pensar en este niño respirador que recibe este aire de Salamanca para producir un aliento que es un sonido que no alcanza ni a ser musical, que bueno, eso fue parte de esta escultura, esta escena escultórica que ven en la página, de el niño recibiendo ese aire, produciendo esa música en la cornisa del Centro de las Artes, marcando también esta distancia entre el Centro de las Artes, la refinería, y en medio hay una ciudad, en medio hay un territorio, ¿no? Bueno, hasta ahí lo dejo. Habría que decir que es una ciudad que tiene, por ejemplo, un promedio de vida menor que prácticamente el resto de las ciudades de México. Se lo atribuyeron sin mucha dificultad a las industrias derivadas o aledañas a la refinería, que son industrias básicamente relacionadas con el procesar el petróleo, ¿no? Una de ellas
que está muy presente de alguna manera en la pieza. Se llamaba Negromex. Su nombre ya es bastante significativo o evocador, que se dedicaba a producir negro de humo, que es un derivado del petróleo, de un residuo del petróleo, y que por otro lado tiene como ese evocador también de textos renacentistas sobre la producción de pigmentos para la pintura, pero básicamente hoy día se usa para la producción de llantas o de algunos materiales que necesitan teñirse de este negro de humo, pero que todos los días arrojaba, según lo que nos contaba aquel cronista de la ciudad, arrojaba tal cantidad de partículas al aire que decía, en Salamanca todos los días son miércoles de ceniza, porque salimos a la calle y regresamos negros, porque se nos ha impregnado todas las partículas de negro de humo. Tan negro como el Cristo Negro, el Señor del Veneno de Salamanca, que es la figura religiosa más venerada, que es una figura hecha de pasta de caña de maíz, que que huye de Michoacán y en su trayecto pasa por Salamanca, porque vienen persiguiéndola por razones, digamos que ahora no nos detendremos, pero esta figura, para esconderse, dado que ha caído la noche, una figura de un Cristo colonial, decide o se vuelve negra, se convierte en un Cristo negro para esconderse en la noche, tan negro como la máscara de un carnaval en una ciudad cercana a Salamanca, en Purísima del Rincón, donde hay una extrañísima máscara de un negro, dado que, digamos, hay judíos, hay figuras más reconocibles en los carnavales mexicanos, pero la presencia de una máscara negra era extraña. Era quizás una de las pocas huellas que quedaban de la presencia de negros esclavos en las minas de Guanajuato, que en algún momento llegaron a ser la población más numerosa de la zona y de la que hoy no queda huella alguna. Tan negro como la explosión de una de las fábricas de fertilizantes que ennegreció el cielo durante varios días de Salamanca en los años 80, por la cual cerraron muchas de estas industrias, o tan negro como la vestimenta de luto de aquellos 14 de los familiares de aquellos 14 ejecutados que fueron velados en la iglesia de al lado del Centro de las Artes, esa primera noche que pasamos en Salamanca. Volverse negro parecía casi un leitmotiv, como dice, un ritornelo, ¿no? En las imágenes que aparecían alrededor de las figuras de esta pieza, y tan negro como suponíamos que se volverían las figuras de cera que llevaron los agustinos cuando poblaron Salamanca y esa región, como una de las técnicas que habían aprendido en Nápoles antes de venir a América, para producir no solo cirios para las iglesias, sino también figuras delicadísimas de nacimientos para la Navidad, de cera, y con las cuales que hoy todavía se ha cultivado esa tradición de pequeñas figuras de cera o de preciosas figuras de cera en donde se escenifican pues no solo el nacimiento de Cristo, evidentemente, pero y la Sagrada Familia, etcétera, pero también figuras y que quizás sea una de las artesanías que mejor recoge esos siglos de extracción y de violencia y de creatividad que ha significado
que significaron 500 años que marcaban aquellas columnas de las que hablaba Pato, como un nefasto augurio, ¿no? Esos 500 años de colonia y de colonización, pues. Sí, muchas gracias, Héctor. Bueno, a Héctor y a todos estamos un poquito sobre el tiempo. No sé si Carla quería hacer algún comentario o añadir alguna cosa. Adelante. Bueno, hola. Yo suelo agregar otra capa más que tenía este trabajo a partir de, digamos, de esa clausura y de ese estar desde adentro, desde el centro de las artes y preguntándonos eso, cómo volver a respirar, cómo volver a convertir ese aliento en algo que podría ser música. Y esa capa tenía que ver con digamos, con convertir varias de estas figuras y ligarlas a la gente que está allá adentro, ¿no? A las prácticas que ese mismo centro había cerrado a causa de la pandemia y que estaba intentando reactivar de alguna forma, y que tenía que ver con el trabajo gráfico, con el trabajo, digamos, escultórico, con el trabajo, también el trabajo propio de la cera, ¿no? Lo que decía Héctor, ese motivo de la cera de los agustinos, del convento agustino, llevó digamos, a darle materialidad a esa figura que iba a ser tocada por el aire, ¿no? Por el negro, por las partículas que están en ese ambiente, y que iba a dar cuenta de esa degradación, ¿no? De su presencia física, digamos, pese a que esta pieza tenía una relación con la pantalla, con la distancia, ¿no? Fue esa producción también desde el interior del centro, pero también desde la distancia que bueno, digamos, posibilitaba e impedía, ¿no? La forma que iba a cobrar esa escena, y que esa escena de ese niño viendo la ciudad, pues representa también un poco la mirada desde donde nosotros también podíamos mirar esa ciudad, ¿no? Desde esa azotea, digamos, y con esa distancia digamos, que desde el arte podíamos, ¿no? Podíamos tener en una ciudad con esa violencia, digamos, con ese abandono, con todo digamos, estas cargas y todas estas capas que ya se han anudado, pero que de alguna manera esa escena presente, degradándose, digamos, existiendo en toda su materialidad, y puesta para ser vista desde la distancia, para ser vista desde esta pantalla desde la que ahora también estamos, ¿no? Estamos viéndonos y encontrándonos, pues digamos, también hablaba de un tiempo y de una posibilidad de aproximarnos a ese sitio. Sí, muchas gracias, Carla. Bueno, pues si les parece, digamos, yo tengo algunas cuestiones ya aquí anotadas, pero no sé si Rodrigo querías añadir alguna cuestión, alguna reflexión, o damos paso a alguien que quiera participar. Sí, creo que podemos dar paso a las participaciones. Perfecto, perfecto. Bueno, pues ya saben quienes están aquí en el Zoom, si pueden levantar la mano, pues adelante. ¿Sí? Sí, bueno, yo tenía una reflexión, si les parece, empiezo yo, ¿sí? Bueno, como parte del proyecto, ya lo decía Rodrigo, pues hemos analizado varias piezas y una de ellas ha sido Volverse Negro, y yo que, digamos, soy como externo, digamos, a todo este proceso de la construcción de la pieza que ustedes nos han comentado acá, tengo que confesar que tengo como una especie de fascinación especial, ¿sí? Digamos, por lo que es en la página, digamos, el conjunto de cosas que allí aparecen, ¿no? Por un lado, ¿no? Las colecciones de imágenes, ¿no? La forma como se interrelacionan entre sí,
los videos, también el texto, ¿no? que fue un elemento sobre el que quizás también podríamos platicar un poco. En fin, hay, digamos, un conjunto de elementos allí que yo creo que vale la pena detenerse, ¿no? A mí me parece, estoy hablando, digamos, como de casi una sensación orgánica, ¿sí? Que, digamos, es una pieza muy perturbadora, ¿sí? Ahora, escuchándolos a ustedes, ¿no? Puedo ver como, digamos, por qué, o me dan algunos elementos adicionales de por qué me produce esa sensación, ¿no? Creo que uno de ellos tiene que ver precisamente con esa especie de conjunción de sonidos que no pueden estar conjuntados, ¿no? Por ejemplo, el sonido que proviene de la propia ciudad, de la propia refinería, etcétera, y ese intento, ¿no? Del muñeco infantil de introducir música en ese lugar, ¿no? O sea, eso parece como una especie de estridencia, ¿no? Que bueno, que creo que cualquiera que se meta y navegue y perciba, ¿no? Se sumerja en la página, lo puede percibir. Pero hay otras, ¿no? Por ejemplo, esto que reflexionaba Laura en torno a, este, claro, el aire no está en la página, digamos, sin embargo, de alguna manera se logra a través de las imágenes y los sonidos expresar ese aire, ¿no? Y ese aire, Héctor también lo señalaba y casi nos hacía sentirlo, ¿no? El olor, ¿no? Los olores de la ciudad, digamos, esa especie de respiración de un aire irrespirable en un sentido muy, muy concreto, ¿no? En fin, se podrían como señalar otras cuestiones. A mí lo que en última instancia había una idea en la que yo, digamos, que me venía a mí a la mente, es del arquitecto Zumthor, Peter Zumthor, que en la idea de que, bueno, la arquitectura es fundamentalmente crear atmósferas, ¿no? Entonces yo, digamos, conectaba esas sensaciones, como digo, orgánicas, con una especie de atmósfera, ¿no? Que se transmite ahí con la pieza y que esté uno o no en Salamanca, haya estado o no, conozca el proceso de construcción de la pieza, conozca ese contexto que nos compartió Héctor, etcétera, digamos, se expresa con una nitidez que, como digo, a mí me parece perturbadora, ¿no? Eso lo quería mencionar. Yo creo, y con esto, digamos, termino, creo que es una pieza que encaja íntimamente con las preocupaciones del proyecto, porque sí expresa una crisis muy profunda, ¿no? Y que está muy bien dicho por lo que ustedes han compartido acá, ¿no? En la conversación de hoy, y es precisamente esa idea de que es una especie de crisis que va hacia los propios elementos, ¿no? El aire, el fuego, el espacio, el estar, etcétera, ¿no? No es una crisis, por ejemplo, religiosa, de los espacios religiosos, de la arquitectura del templo, del convento, no es una crisis, ¿no? De un cierto modelo económico basado en el petróleo, no es algo como mucho más hondo, ¿no? Más primario, ¿no? Que hace, o por lo menos parece apuntar a que el propio espacio urbano de ciudades como Salamanca, bueno, pues finalmente se convierte en inhabitable, ¿no? Y yo creo que eso es como la crisis de los elementos, ¿no? Donde, bueno, pues la vida termina siendo imposible, ¿no? Al menos como tendencia, no me quiero poner así excesivamente dramático, pero bueno, eso. Nada, les comparto estas impresiones, pues a ver qué les parece a ustedes y bueno, pues si alguien más quiere participar, siéntanse en confianza de pedir la palabra. Sí, adelante, Emilia. Hola, gracias por la exposición, ha sido muy motivante. Platicábamos hace algunas clases en el doctorado con Elena López sobre
cuáles son las posibilidades de investigación que dan los afectos. Y una pregunta que surgía ahí es, ¿cómo logras pasar de un proceso afectivo a una transmisión del mismo? Y creo que el jugar con estos lenguajes audiovisuales, con las posibilidades que las plataformas digitales, al menos a mí me permite entender algunas pistas, porque algo que se discutía durante la sesión con Elena era que el afecto, si bien es algo que pasa por otros niveles, por otras capas, más allá de lo racional e incluso de lo propio, de las propias palabras, en algún sentido tiene que poder ser transmitido para poder ser pensado. Y me parece que Volverse Negro permite este juego entre diversas posiciones para relacionarte con esta exposición, pero también con ese ambiente que también nos describían ahorita. Y a mí me deja pensando en cómo desde esta parte de la academia, quizás el uso de estos otros lenguajes, de estas otras plataformas, para ir más allá de la propia palabra escrita y para generar al menos estos procesos de reflexión afectivos. Eso, muchas gracias. Sí, gracias a ti, Emilio. Bien, por ahí está Isaac. No sé, Isaac, si tienes algún registro de algún comentario o alguna pregunta a través del Facebook. No, de momento no veo Vale, perfecto. apuntados en el live. Vale, perfecto. Entonces, pues nada. Apagaste tu micrófono, Antonio. Sí, decía que les preguntaba a Héctor y a los compañeros de Teatro Rojo cómo reaccionan ante estas cuestiones. Bueno, a ver, bueno, no sé si alguien más quiere hablar antes. Lo que a mí me parece que lo que nos pasa en esta pieza, hablamos ya poco, bueno, más bien no tocamos el texto, creo que no es casual que no hayamos tocado el texto de la pieza. Está aquí Rodrigo, con quien casi... Creo que perdimos a Héctor, ¿verdad? Primerísima referencia a caray. No, ahora ¿Ahí me ya te escuchan? recuperamos. Sí. ¿Sí? Sí. Perdón, no sé por qué. Decías que No sé dónde me quedé, pero... que no habían hecho referencia al texto y no por casualidad, sino porque está... Sí, digamos, evidentemente, la presencia de Rodrigo es muy importante, no solo por la producción del texto, sino por básicamente el origen casi de la pieza, pues lo fuimos pregreñando con él, no solo en esa sesión donde aparece el texto de Povinelli, las zonas de abandono, la idea misma de abandono que en ese momento la ligábamos a esto de lo que habla Agamben, como lo que está abando, lo que está en un intersticio entre la ley y el espacio de donde la ley, donde lo anómalo, donde ya no hay ley. Y que de alguna manera iba alimentando también la idea de un espacio que me parece que se juega en la contemplación, y aquí la palabra contemplación no es gratuita, digamos, está en el origen del teatro, está en el origen, ¿no? Es decir, de la teoría, ¿no? Si en algún punto se cruza teatro, teoría, es en la idea de poder contemplar algo, ¿no? ¿Qué implicaba
contemplar ese monstruo de la refinería, es decir, producir, digamos, un espacio de contemplación que sería el Centro de las Artes, una vez cerrado, además. Creo que un momento del que ya no hablamos, pero fue cuando subimos es decir, el Centro de las Artes está construido como todo buen convento para enclaustrarse, bueno, como todo buen claustro para enclaustrarse, para encerrarse, para envolverse sobre sí mismo. Y al interior del convento pues habitan caracoles que aparecen por la noche. Uno puede perfectamente imaginar el ensimismamiento, la asedia, la melancolía de los conventos, pero en algún momento subimos a ese espacio que ya no forma parte como tal del programa místico de un convento, que es la azotea, básicamente del convento, que permitía ver la ciudad. Y desde allí ver la refinería como en toda su potencia de carburar, ¿no?, los fósiles, en su espectáculo fascinante también. Y pensar ese espacio del Centro de las Artes, de la educación artística, de la producción artística, como un espacio para contemplar con otra, digamos, con una distancia que creo que tiene que ver con, creo que está un poco en la médula o en el núcleo de la relación entre estética y extracción, ¿no? Entre las estéticas de la extracción, que implica la intensidad de las distancias, ¿no? La necesidad de esas distancias, un poco la idea de un naufragio con espectador, del que habla Blumenberg, ¿no? Es decir, esta figura que se vuelve un tropos en la ética, en la filosofía, en la literatura, de un espectador que contempla un naufragio desde tierra firme, entre el convento, entre el centro, un convento que devino Centro de las Artes, que pudo haber sido hospital de COVID, etcétera, pero que se quedó encerrado, vacío por un tiempo, y lo único que quedaba era una especie de plataforma para contemplar lo que vendría siendo un teatro, en última instancia, el espacio para contemplar la vida, contemplar los mundos, para contemplar aquellas chimeneas, aquella otra figura barroquísima, digamos, barroquísima hasta en algún sentido, de la refinería, y de alguna manera también abandonarse ese muñeco, como bien lo pone Rodrigo en el texto, un texto que escribe después de convulsiones, por lo pronto que aparecen en Salamanca también para él. Dejarse afectar no solo por ese aire que le hace tocar la flauta al muñeco, sino por las abejas, por el polvo, por el sol, por la atmósfera. Digamos, el muñeco también es índice es índice, es superficie de inscripción también de la densidad, digamos, atmosférica de un espacio que hace, como decías, de alguna manera imposible la vida, o produce, digamos, unas relaciones vitales un poco insospechadas entre esa cera, las abejas, el polvo, la polución, pero a la vez también testigo. Por eso hay una cámara, hablamos poco, no hablamos de la cámara, que son cámaras de videovigilancia. Las cámaras, digamos, hicimos un contrato allí con, como un intercambio con esta empresa de cámaras de vigilancia para las ciudades que tienen una simbiosis curiosa con el turismo, digamos. Son una especie de sistema de cámaras de videovigilancia, pero a la vez de promoción turística que hay en todo México, en todas las ciudades, pero en México especialmente son las cámaras que, por ejemplo, registraron la pinta de Fue el Estado en el Zócalo,
pero a la vez de eso registran, no sé, las zonas turísticas. Entonces hay una cosa ahí entre seguridad, turismo, que permite, por otro lado, ser testigo a saber de cuántos crímenes, de cuántas pasiones que ocurren entre esos dos hitos, ¿no? La refinería y el centro de las artes, el convento y el emblema de la soberanía nacional encarnada en el petróleo, ¿no? Bueno, no sé, ya, por ahí lo dejo. Sí, gracias, Héctor. Nada más, Eh, sí, solo adelante, adelante, vas, Antonio. sí, nada más una cosa sobre el asunto de las estéticas de la extracción que yo creo que es bueno como subrayar ya ahora que estamos como aproximándonos al cierre del seminario y que bueno, pues volverse negro y las reflexiones de Héctor pues van directamente sobre eso. Sí, digamos, en la noción de estética, antes que arte está la idea de percepción, ¿no? De percepción corporal. Y creo que volverse negro sí es hay un trabajo sobre la visualidad, en el sentido de que el muñeco ve y los espectadores vemos al muñeco y a través del muñeco lo que él ve, ¿no? Y en ese sentido, todo un trabajo como de hacer perceptible algo que, bueno, si no llamarlo imperceptible, sí por lo menos que está en su límite, ¿no? Y entonces, eso, nada más quería subrayar ese punto. Adelante, Pato. Sí, claro, lo que también de alguna manera creo que a partir de las preguntas era plantear, digamos, como una paradoja también de las propias atmósferas, porque por un lado está, digamos, como esta dimensión de lo que aparentemente es inhabitable y no obstante, digamos, en la vida cotidiana, pues sucede dentro de Salamanca, o sea, no deja de ser una ciudad con todo el movimiento, ¿no? Y de alguna manera creo que parte también como de la propuesta de imaginar esa primera vez, como esa primera experiencia de haber ido a Salamanca, atraviesa o reúne, digamos, como ese nivel de paradoja que, que, digamos, que sucede ahí en ese lugar como tan afectado, casi como es el lugar, digamos, el cuerpo, el sacrificio, un poco como Héctor nos platicaba de lo que decía el cronista, y no obstante está, o sea, una de las cosas que a mí me llamó la atención el primer día que llegué también, o sea, además de bajarse del camión y sentir ese olor tan penetrante y tan fuerte, digamos, que es imposible que a uno no le pasen cosas de la gasolina. Al mismo tiempo, en el camino de la central de autobuses al Centro de las Artes, pues lo que veía es pues, un hombre atlético corriendo, por ejemplo, en medio de esa atmósfera, ¿no? Niños saliendo de la escuela, gente saliendo de la refinería de Pemex Pemex en el Trajín, del ir y venir, un montón de japoneses en una de las plazas que está justo afuera de la iglesia de los Baños. En fin, hay algo, digamos, que tiene que ver con esta paradoja de cómo inclusive en esos lugares tan afectados, la vida busca también cómo continuar, cómo seguir, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, creo que también en términos de como esta pregunta sobre una posición crítica, pero también sobre esta figura que tú planteas bien, Antonio, sobre la dimensión estética, digamos, sí, de qué hacer también frente a aquella experiencia de la refinería. Y a mí me parece que inclusive lo más perturbador quizás, bueno, de la experiencia, no sé si de la pieza, pero de la experiencia sí de hacer la pieza, y creo que es algo donde hemos estado discutiendo, Teatro Ojo, que digamos que de alguna manera sí afecta o sí atraviesa o sí genera una pregunta en relación a, digamos, aquella percepción, aquella estesis, digamos, con cómo podemos soportar eso y cómo podemos darle un lugar o un sentido a eso que nos está pasando, es que la pieza, digamos, reúne, o no sé si reúne, digamos, se hace, o está interpelada como diría, por dos universos casi antagónicamente distintos, ¿no? Por un lado, aquel, digamos, que produce para los sentidos un lugar como la refinería, y por otro lado, digamos, el soporte y la superficie virtual
por donde se ve esta pieza, ¿no? O sea, ahí de alguna manera, digamos, como la dificultad o la pregunta que aparecería en términos materiales, ¿cómo ese volverse negro puede transmitirse, puede no transmitirse, pero quizás puede tocarse, puede acontecer cuando aquel muñeco, digamos, o la forma de acercarnos a aquel muñeco, que también se está volviendo negro, por cierto, o que se ha vuelto negro ya, eso es solamente a partir pues sí, de tocar con el dedo, o hacerle clics en una pantalla también, ¿no? La pregunta es eso, ¿dónde queda como en este trajín, como nuestra posibilidad estética en eso, ¿no? Perdón, creo que Isaac iba a hacer una pregunta. Sí, Isaac, adelante. Sí, nos ponen un comentario y una pregunta en el chat de Facebook. Sí, adelante. Sara Félix dice, hola, buenas tardes, gracias por esta profunda investigación. Quisiera saber un poco más sobre el proceso de escritura de la pieza. ¿Cómo es que se compone la elección de esas conjunciones de palabras que tejen fragmentos escriturales de una asamblea polifónica? Y complementa con, ¿puede tratarse, como propone Rodrigo, de una escritura que nace de una etnografía del espacio? Sí, gracias, Isaac. Rodrigo, creo que esa pregunta es para ti, me parece. Bueno, yo creo que no tendría que hablar de lo que uno, no hay que hablar de lo que uno hace, pero bueno, creo que sí, sí tiene un carácter etnográfico en alguna medida, porque yo estuve en Salamanca, estuve, digamos, respirando el aire, conocí el Centro de las Artes, eh, conocí el proceso de investigación de Teatro Ojo para realizar y crear esta pieza. Y en algún sentido, digamos, también es como una escritura de las reverberancias y las reverberaciones de ese conocimiento y ese vínculo, digamos, tan extraño con un lugar, para mí extraño en el caso de Salamanca, con un lugar eh, tan crucial como en términos como geopolíticos para México y tan desértico como experiencia, digamos, como lugar que uno habita como cuerpo humano y como subjetividad, ¿no? Eh, pero también como dice Pato y que está mencionado Patricio y que está mencionado en la escritura, esta especie de cotidianidad que aguanta cualquier desastre, que cualquier desesperanza, ¿no? Que es casi como una especie en ese registro en el que los humanos parecemos hormigas, ¿no? Pase lo que pase, nos movemos, ¿no? Yo recuerdo que frente a la iglesia, esta iglesia barroca de la que habló Héctor, habían unos evangélicos, un grupo evangélico que estaba de espalda a la iglesia, nada menos, predicando en este parque, en una plaza de piedra, muy bella la plaza además, eh, y que predicaban y como que no le predicaban a nadie, porque creo que no había nadie escuchando, ¿no? Le predicaban a la tarde, quizás al sol, no sé, a la tarde, no sé, pero predicaban de todas maneras, y había un gesto como de esa insistencia, ¿no? De estar a pesar de no estar o de decir a pesar de no ser escuchado, que me parecía bastante artístico y diría que bastante cercano a Teatro Ojo, en algún sentido, ¿no? Como a esta especie como de arte que no busca un espectador, ¿no? Que no es una estrategia de la expectación, sino que más bien como una especie como de velamiento. Hablaron varias veces de capas de velamiento y autodevelamiento de una posición en el mundo, de una emocionalidad, una afectividad, como lo mencionaba Emilio, y quizás también como de una encrucijada que creo que lo menciona el comentario, ¿no? Una encrucijada en la que la escritura como que trata o intenta atravesar caminos, digamos. Muchos de esos caminos no conducen a ninguna parte, que creo que, digamos, es una de las virtudes de la pieza, no ser no hay una especie de moraleja sobre la extracción, sobre la crisis ecológica, sobre la devastación, sino que hay más bien una mostración de eso, ¿no? Que nos hace quizás habitar un lugar de espectadores, pienso en la página web más pleno, ¿no? Como aquí no nos están diciendo cómo ver, y la pregunta es entonces cómo podemos ver una vez que estamos
interactuando con los diseños, con las voces, con la escritura, con las imágenes y con los videos en vivo. Cuando la pieza se presentó en primer momento, esos videos sí estaban en vivo, o sea, uno estaba viendo la refinería junto con el muñeco, y eso a mí me parecía una posición muy, muy interesante, porque era como si los videos permitieran participar, transformarnos nosotros también en muñecos que ven esa refinería, ¿no? O sea, lo que Héctor hablaba de la contemplación del fuego, de la extracción, también de esta quema como infinita, digamos. Tiene una refinería que tiene más de 50 años, ¿no? Y es como si la tierra no se dejara nunca de quemar, ¿no? Y creo que, digo, me parece, digamos, en algún sentido que la escritura trata de acompañar eso, que para mí, como que escribí el texto, o traté de escribir ese texto, en algún sentido es como que la escritura está superada por la estética en ese caso, ¿no? Es como que la contemplación tiene un poder, una dimensión, digamos, como ontológica, por decirlo de alguna manera, que quizás la escritura no alcanza a llegarse a esa intensidad, ¿no? Eh, por lo tanto, digamos, creo que la escritura está como en el lugar de las abejas dentro del muñeco, ¿no? Como generando como un zumbido en torno a la contemplación, en torno a la extracción, en torno a la devastación, pero también en torno a la vida, ¿no? Esta cosa tan, no sé, cómo decirlo, pero tan como sorprendente de habitar la deshabitación, digamos, de poder habitar el desierto, de poder respirar el aire contaminado, de sobrevivir, digamos, como justo quizás en los límites de las posibilidades de sobrevivencia, ¿no? Solo que quisiera mencionar que el cuento de Le Guin sigue diga, Héctor leyó una parte, pero en ese cuento hay un cuarto de escobas donde hay un niño encerrado, y que en el relato ese niño sostiene, digamos, la felicidad de Homelas, ¿no? Habría y nosotros creo que nos preguntamos, si no me acuerdo mal, que si Salamanca era un cuarto de escoba, ¿no? Eh, que, digamos, sostenía, no sé si la felicidad, porque creo que no es el caso, pero sí la prosperidad o la abundancia o la sobrevivencia económica del país o de mucha gente, no sé, ¿no? Entonces, que ese cuarto ya no era un cuarto de escoba, sino que es este lugar irrespirable, ¿no? Como de eh, digamos, que es condición de la sobrevivencia, pero también está excluido por su misma, por soportar la sobrevivencia, está excluido del goce, ¿no? De esta felicidad de la que narraba en un principio Héctor, de esta fiesta, de esta celebración, etcétera, ¿no? Y creo que ahí la escritura, pero también la contemplación tienen un lugar quizás un poco irresoluble, ¿no? Cómo contemplar aquello que se está destruyendo, ¿no? Sin reclamar la destrucción, sin denunciar la destrucción, sino que dar cuenta de ella, quizás en cierto, y diría más bien que la pieza tiene como, a pesar de que, no solo a pesar, sino que su sonido fundamental es una flauta y el viento, es como si la pieza contemplara en silencio. Y en ese sentido está muy cercana a las prácticas conventuales del lugar donde está sostenido el muñeco. Vale, muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que estamos ya sobre la hora. Me parece que con estas palabras podríamos dar un cierre a la sesión. Rodrigo, invitamos a la próxima sesión, ¿verdad? La sexta y última. Sí, que es una sesión de cierre del propio seminario y de la investigación, digamos, al menos de esta etapa de la investigación. Y es una sesión en la que vamos a presentar a Antonio y yo, y que está dedicada a una pieza de teatro en línea de sombras que se llama Filo de Caballos. La sesión se llama Amapolas, tráfico de afectos y gestualidad de los cuerpos. Filo de Caballos es una pieza montada el año 2018-2017, perdón mi incertidumbre, por Teatro de Línea de Sombra, a partir de una experiencia de investigación en Filo de Caballos, que es un pueblo de la Sierra de Guerreros donde se planta o se plantaba, había plantíos de amapola, por lo tanto, tráfico también de las sustancias, digamos, que la amapola produce.
En este caso, digamos, si volverse negro es una pieza del aire, Filo de Caballo es una pieza de la tierra, ¿no? Como cuando tú hablabas, Antonio, de los elementos, ¿no? Es una pieza de la tierra. Y es una pieza también como de esta relación tan inquietante entre violencia y naturaleza, ¿no? Las plantaciones de amapola son muy bellas como espacios de contemplación, digamos, de una planta y de un espacio de cultivo, pero bueno, en el caso de México pues, están vinculados con, con procesos violentos muy desgarradores, ¿no? O sea, solo quisiera poner como acercarlos, digamos, a que las amapolas y el tráfico de amapolas, no las amapolas, pero sí el tráfico de heroína está detrás de las historias de esta nueva versión de la verdad, de lo que no puede ser ni verdad ni histórico sobre Ayotzinapa, ¿no? Y toda esta especie de capas también de tráficos, corrupciones, complicidades, etcétera, ¿no? Entonces, queremos acercarnos a Filo de Caballos, como también, que creo que como se acercó tan brillantemente Teatro Ojo hoy día a Volverse Negro, como una aproximación a la tierra, a la violencia y esta relación, diría, muy perturbadora, pero muy importante para nuestras, digamos, para los mundos contemporáneos entre naturaleza y violencia. Antonio. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Eso, perdón, eso es el lunes 24 de octubre. Lo vamos. Correcto. Sí. El lunes 24 de octubre a la misma hora están todas y todos invitados. Pues les agradecemos muchísimo a las compañeras y los compañeros de Teatro Ojo por la magnífica presentación de hoy y a todas y todos quienes nos han estado acompañando y participando en la sesión aquí en el Zoom y a través del Facebook Live. Les mandamos un fuerte abrazo y esperamos que estén muy bien. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, gracias. Saludos. Muchas gracias.